Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la segunda sesión del curso virtual Cierre Contable y Tributario a cargo de la doctora Rosa Ortega Salavarría, actual directora de la revista Contadores y Empresas. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta segunda sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenas noches, Edu. Muchas gracias. Un gusto saludar pues, a cada uno de los participantes, esperando como siempre se encuentren bien. Bueno, hayan tenido una excelente semana, ya iniciando o de cara a iniciar el fin de semana que siempre resulta muy reparador y seguro gratificante. Vamos a continuar con los temas vinculados al cierre tributario contable. En principio voy a tocar los tópicos que quedaron pendientes el día de ayer, al final, sobre mermas y desmedros. Por eso estamos con el material correspondiente a la primera sesión. Y luego ya propiamente pasaré a abordar lo previsto para la sesión del día de hoy. La dinámica similar a la que trabajamos el día de ayer, ¿no? Sus comentarios, opiniones, en formularlos vía chat, como ustedes lo estimen pertinente. Bien, respecto al rubro de inventarios, entonces hay dos aspectos importantes, ¿no? En principio, el tema de mermas, que se define tanto a nivel contable, en la doctrina y también a nivel tributario como una pérdida cuantitativa, ¿no? Una pérdida cuantitativa de un producto por causas previstas o imprevistas en un proceso industrial o por causas inherentes a su naturaleza, eso de acuerdo a la doctrina contable. A nivel tributario es similar la definición, ¿no? La pérdida física en el volumen, peso, cantidad originada por causas inherentes a su naturaleza o proceso productivo. Para fines del impuesto a la renta, como hemos comentado el día de ayer, la acreditación es un aspecto sumamente importante, relevante. Este tópico no está ajeno a ello y expresamente se señala que para que resulte deducible, cuando la SUNAT lo requiera, el contribuyente la acreditará mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente y colegiado o por el organismo técnico competente, ¿no? Dicho informe debe contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. Caso contrario, no se admite la deducción. Ahora, es importante observar que tanto la definición de merma, el supuesto de que resulte deducible y la exigencia de su acreditación se encuentra regulado, se encuentra contemplado dentro del marco que define la determinación de la renta neta. ¿Okay? Tengamos en cuenta este supuesto para el análisis que posteriormente vamos a efectuar. Sin perjuicio de ello, respecto al informe técnico, es pertinente indicar que si existe un organismo técnico que ya establece un porcentaje de merma, no es necesario pues contar con un informe elaborado por el profesional independiente. Ahora bien, en función a lo previsto en la NIC 2, ¿no? Propiamente no se menciona merma, pero la NIC 2 señala que las cantidades anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción se excluyen del costo de inventarios, ¿no? Entiéndase, ¿no? Bajo otra lectura, que esas cantidades anormales se deben tratar o reconocer como gasto. ¿Okay? En función a ello, en la doctrina respecto a las mermas, se ha hecho o se ha realizado esta clasificación, ¿no? Entre merma normal y merma anormal. La merma normal es gasto, ¿no? Por expreso mandato de acuerdo a la NIC 2. Y en el caso de la merma normal, si está o si se genera o se origina durante el proceso productivo, entonces califica como costo, ¿no? Parte del costo de producción. Si se origina con posterioridad, por ejemplo, en el momento de la comercialización o luego del proceso productivo, va a calificar como gasto. Entonces, la merma normal será costo o gasto según la oportunidad en la que se origine. La merma normal siempre es gasto, ¿no? Ahí también cito criterios, resoluciones del Tribunal Fiscal en la cual indican pues, que la merma se puede originar
en el proceso productivo o con posterioridad. Sobre esta base, sobre este análisis de merma normal y anormal que es gasto, hay un tema interesante ahí que les comparto con una resolución del Tribunal Fiscal. Obviamente no es de observancia obligatoria, tampoco es un criterio recurrente, es más, hay criterios opuestos, pero la pregunta es si los requisitos de la acreditación del informe con las exigencias que se señalan en literal C resultan exigibles en el caso de mermas originadas en el proceso productivo, ¿no? Es decir, si esos requisitos deben o no ser considerados para efectos de mermas originadas en el proceso productivo. Ahí está esta resolución del 2018, lo que indica, lo que señala es que esos requisitos con relación al informe técnico para sustentar las mermas se circunscribe cuando estamos ante mermas anormales, ¿no? Mermas anormales y evitables. Más aún, si dicho dispositivo, entiéndase el literal C del artículo 21, hace mención expresa al artículo 37, ¿no? Que se encuentra ubicado para determinar la renta neta, ¿ok? ¿A qué se refiere o cuál es el análisis que se efectúa, ¿no? La merma normal en un proceso productivo es costo. Entonces, lo que se analiza en esta RTF es, cuando es costo, ¿le resulta aplicable las reglas del 37, del artículo 37 y 21 de su reglamento? Y sabemos que no. Cuando es costo, resulta aplicable las reglas del artículo 20, porque se vincula con la determinación de la renta neta. Sí, cuando es gasto, ahí sí hablamos de las reglas para determinar la renta neta. Entonces, en función a ello se sustenta este criterio. Sin perjuicio de que les comparta, ¿no? Este criterio vertido por el Tribunal Fiscal, algo importante, o lo que yo considero es que las mermas, inclusive normales, que inciden en el costo, sí se requiere que se encuentren acreditadas, deben estar acreditadas. Mi opinión es que debe contarse con el informe respectivo de cara a afrontar una fiscalización, a evitar contingencias, ¿no? En todo caso, ¿no? válido tener esta resolución. Por ejemplo, si una empresa tiene una merma que se generó, que es costo de producción, y sí cumple con el informe, pero vamos a decir, ese informe no tiene o no presenta o no contiene alguno de los requisitos exigidos, ¿no? Falta algún requisito y se le podría observar la merma por ello, ¿no? Entonces podría quizás aludir o señalar esta RTF como un argumento, pero como resumen o conclusión, sí deben acreditar la merma con informe técnico, sin perjuicio, ¿no? de que sea normal o anormal, pero nos queda digamos, esta criterio, repito, si falta algún tipo o contenido a ese informe. Luego también la SUNAT, ratificando el tratamiento de las mermas que hemos presentado, indica que las mermas, la definición de merma incluye tanto aquella que se origina en el proceso de comercialización, si es inherente a su naturaleza, ¿no? La cual será deducible para efectos de la determinación del impuesto a la renta, siempre y cuando se encuentre acreditada mediante informe técnico. Entonces, las mermas originadas en la comercialización, como hemos visto, califican o se tratan también como gasto. ¿Ok? Esto con respecto al tema de mermas. Y luego el otro aspecto que miramos a nivel de NIC 2 como desvalorización de existencias, ¿no? Esta desvalorización de existencias que implica efectuar la comparación al costo versus el valor neto realizable. Y si el valor neto realizable resulta menor al costo, entonces ahí surge una pérdida estimada, ¿no? Una pérdida estimada por la evaluación de existencias. Ayer comentábamos que cuando hay la determinación de un importe monetario sujeto a incertidumbre, estamos frente a una estimación contable. Y este es un caso recurrente, ¿no? La determinación, el cálculo del valor neto realizable corresponde o se alinea con una estimación contable. En ese caso, cuando se efectúa este reconocimiento de esa pérdida estimada por desvalorización, hay que tener en cuenta que a nivel tributario no se admite, ¿no? No se admite porque es una estimación. Entonces, ¿cuándo se va a admitir a nivel tributario?
cuando la pérdida efectivamente se concrete, ¿no? Cuando la pérdida efectivamente se realice. ¿Y cuándo o cómo se da ello? Cuando, por ejemplo, se produce la enajenación de los bienes a valor de mercado o se efectúa su uso. En ese caso se concreta la pérdida. Por ejemplo, inclusive la enajenación podría ser por un importe inferior al costo. Y entonces ahí surge una pérdida y sobre ese resultado podría deducirse. Y el otro supuesto es cuando se efectúa la destrucción de los bienes, ¿no? Por ejemplo, porque ya no tienen un valor de realización, porque no se les puede dar ningún uso, entonces se procede a su destrucción y para que sea deducible debe cumplir los requisitos del literal C del artículo 21 del reglamento, ¿no? Ahora vamos a comentar sobre el particular, pero se entiende que en esos supuestos es que la pérdida se está concretando. En términos LIR, ¿no? Mencionaríamos que es una pérdida concretada admitida para fines del impuesto a la renta, en la medida que se cumplan las condiciones y requisitos. La mirada contable o a nivel contable, cuando la pérdida es deducible tributariamente, a nivel contable lo que señalamos es que se produce una reversión, ¿no? Una reversión de la diferencia temporaria. Eso es lo que debemos observar o tener en cuenta. Reversión de la diferencia temporaria. ¿Correcto? Yo para que lo tomen en consideración. Y entramos ahora en materia sobre el rubro o el supuesto de la destrucción de existencias. Ello, como les decía, está dentro del marco de la renta neta y lo que se indica o lo que se señala es que de acuerdo con el literal F del artículo 37 de la LIR, se acepta como deducción el desmedro de existencias que se encuentre debidamente acreditado. La definición que se da, ¿no? Respecto a este desmedro es que es una pérdida de orden cualitativo. Merma es cuantitativo, desmedro es cualitativo, ¿no? De las existencias, haciéndolo inutilizable para los fines a los que estaban destinados. Sobre la acreditación, ¿no? ¿Cómo se debe acreditar? En principio se debe comunicar la destrucción previamente a la SUNAT, se debe efectuar la destrucción ante notario público o juez de paz a falta de aquel, o en todo caso se puede sustentar la destrucción mediante un informe, ¿no? Un informe el cual debe cumplir con los requisitos y condiciones, ¿no? Regulados en el reglamento de la ley. Ahora, un poco en línea con lo que estábamos mencionando sobre el momento en que la pérdida es deducible, el año pasado también SUNAT emitió un informe, el 95-2023 SUNAT, en el que indica sobre el devengo del gasto por desmedros, ¿no? Y se señala que el hecho sustancial que marca el devengo de dichos gastos es la acreditación de la destrucción de las existencias. Es decir, en qué momento se va a imputar a resultados para fines tributarios, en qué momento va a ser deducible, cuando se efectúe la acreditación de la destrucción de las existencias. Es evidente que si no se cumple con su acreditación, pues no resultará aceptable o deducible. Sobre el supuesto de la acreditación, que es fundamental, en principio tenemos la comunicación a SUNAT que se debe realizar en un plazo no menor, ¿no? No menor de 2 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción. Y ahí hay una casación que se emitió el año pasado y en el cual se indica que la exigencia de la comunicación a SUNAT, ¿no? Anticipada a la SUNAT de la fecha de la destrucción, no vulnera el principio de reserva de ley, ¿no? Es decir, no hay un exceso en términos sencillos, el requerimiento del reglamento de comunicar a la SUNAT no excede lo previsto en la ley, ¿no? No excede. Entonces es pertinente tenerlo en cuenta, ¿ok? Hay que cumplir con la comunicación, ¿correcto? Sobre la fecha de la destrucción, ¿ok? Y luego la destrucción propiamente dicha, ¿no? Ante notario público, juez de paz o vía informe. ¿Cuál es la prueba? Si es ante notario, el acta notarial. Y si es mediante informe, la condición para que resulte aplicable es que el costo de existencias a destruir más las existencias ya destruidas con anterioridad en el ejercicio sea hasta 10 UIT, ¿no? Sea hasta 10 UIT. Y respecto al costo de existencias, ¿no?
corresponde pues sin duda al costo de adquisición, producción, valuado según el método que corresponda, ¿no? Según el método de evaluación. La UIT es la correspondiente al periodo en el ejercicio en que se va a realizar la destrucción y cuál es la condición para que ese informe se acepte como prueba, debe ser presentado a SUNAT en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la destrucción. Pues ahí tenemos algunas diferencias con el tema de merma, ¿no? Merma cuantitativo, desmedro cualitativo. En el caso de merma, el informe técnico se presenta a requerimiento de SUNAT, ¿no? Por ejemplo, en una fiscalización. Este informe que acredita el desmedro tiene un plazo máximo para ser presentado, que es dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿ok? Entonces hay que evaluar bien, ¿no? Hay que evaluar bien en conjunto con los requisitos que tiene el informe, las condiciones, si la empresa opta por utilizar este supuesto de un informe, si está dentro del marco de las 10 UIT, o en todo caso lo realiza ante un notario, ¿correcto? Y luego, sobre esta base, se emitió la resolución el año pasado 237-2023 UNAT, en la cual regula sobre la forma y condiciones para comunicar a SUNAT y presentar el informe, así también como presentar el acta notarial. La comunicación y la presentación del informe o el acta se debe realizar hoy por hoy a través de SUNAT virtual, ¿no? SUNAT virtual, SUNAT operaciones en línea, ingresando a trámites, a la ruta, ¿no? Consultas, otras declaraciones y hasta llegar a desmedros, ¿no? Hasta llegar al tema de desmedros. Entonces, sobre la comunicación y la presentación del informe, recuerden que se tiene que hacer dentro de los plazos fijados y en el caso del acta notarial se ha regulado que se presente a SUNAT dentro de los 10 días hábiles siguientes a la destrucción, ¿ok? Entonces, cuando ustedes entran a la plataforma de SUNAT para comunicar el acto de destrucción, ¿no? Ahí ustedes señalarán qué fecha, ¿no? Se está realizando y sobre ello, pues, se entiende que la destrucción tiene que siempre observar ese plazo mínimo, ¿no? La comunicación es como mínimo 2 días hábiles, ¿no? Anteriores a la destrucción, ¿ok? Hoy por hoy, entonces se tiene que efectuar o se tiene que realizar en forma virtual, ¿ok? Entonces eso es lo que quería compartirles sobre el tema de mermas y desmedros. La comunicación a SUNAT es importantísima, ¿no? Fundamental y hoy que se hace a través de la plataforma de SUNAT, pues la entidad, ¿no? Tiene el control digamos, del momento o de si se está dando el plazo y cuándo será deducible, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, en consideración, ¿correcto? Bien, no sé si hasta este punto tienen el tema de merma, de medro que acabamos de tocar, tienen alguna pregunta para cerrar estos tópicos y pasar ya propiamente a la sesión programada para el día de hoy. ¿Ok? No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta quedado sobre estos tópicos. Ok, no hay preguntas. Vamos a pasar entonces ya en materia a la sesión correspondiente al día de hoy. Bien, ¿no? Vamos a continuar. Ahora vamos a tocar sobre el rubro de propiedad, planta y equipo, que también, ¿no? Es muy importante y subyacen siempre diferencias o controversias. Ahí vamos a ver entre definición, reconocimiento, algunos tips sobre costos posteriores, el tema de la depreciación. Y luego de ello, culminado este tópico, vamos a ver también algunos tips relacionados con lo que son gastos deducibles. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar. Ok. ¿Cómo está, señor Alberto? ¿Qué tal? Buenas noches. En el caso de que se opte por la venta de desmedro, es decir, el primer supuesto que yo comentaba, ahí lo que hay que tener en cuenta, Alberto, es que en principio si se venden los productos, obviamente en la situación en la cual se encuentran, lo fundamental primero es acreditar el valor de mercado, ¿no? Que se observa o se cumple con el artículo 32 de la LIR. ¿Ok? Entonces hay que acreditar el valor de mercado, obviamente hay que acreditar la transferencia de los productos que se están efectuando,
a nivel formal, pues, ¿no? Se sustentará con el respectivo comprobante de pago. Pero el tip principal es acreditar ese valor de mercado, porque se entiende que si tiene un desmedro, si tiene un daño, su valor pues no va a ser igual a otros productos que puedan existir. Entonces, ese es el aspecto principal. Y más aún si ese valor resulta inferior al costo y se va a generar una pérdida. Para que sea admitida, ¿no? Ese es el punto más relevante, según mi opinión, ¿no? La acreditación del valor de mercado y también la transferencia respectiva que se ha efectuado. ¿Ok, Alberto? Me precisa si quedó algún comentario adicional. Bien, vamos a desarrollar entonces sobre el rubro que les comentaba de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Sobre este supuesto, la NIC 16, ¿no? Contiene, entre otros aspectos, su definición y el principio de reconocimiento. Son activos tangibles, sin duda, deben cumplir esa definición. En principio es que sean usados pues en las actividades de la empresa, administrativas, ventas, ¿correcto? O que se destinen al arrendamiento, entre otros supuestos. Y el otro aspecto muy importante dentro de la definición es que se utilicen por un plazo mayor a un año, ¿ok? Y esto, tal como también se ha desarrollado en la casuística jurisprudencial, se alude a un criterio de permanencia. Este es el punto principal, creo yo, el requisito o supuesto principal para identificar que estamos frente a bienes, ¿no? Frente a bienes de este rubro, ¿no? Ese criterio de permanencia, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué dicen? Las piezas de repuesto, ¿no? Las piezas de repuesto son inventarios en todos los supuestos. ¿Qué opinan? ¿Las piezas de repuesto son inventario en todos los supuestos? Por lo general, en la práctica, eso es lo que se suele presentar o reconocer, ¿no? Tratarlo como quizás suministros, inventarios. Sí, pues eso es de digamos, en la operativa, en la casuística empresarial, lo más recurrente. Sin perjuicio de ello, en la NIC 16 se señala que cuando hay equipo auxiliar, ¿no? Equipo auxiliar, herramientas, piezas de repuesto, también podrán calificar o encontrarse dentro de este rubro en la medida que cumplan esta definición, ¿no? En la medida que cumplan esta definición. Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿no? Analizar si podría o no encajar por el criterio de permanencia dentro de esa definición y ya no se trataría pues bajo NIC 2, sino según NIC 16. ¿Ok? Eso es importante que también lo tengan en cuenta. Una vez que se aprecia que cumplen el supuesto de la definición, lo que sigue o lo que se debe observar es el principio de reconocimiento para que el costo de los elementos del rubro de propiedad, planta, equipo califiquen o se integren al valor del activo, debe cumplirse el principio de reconocimiento. ¿Y qué implica ello? Evaluar la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros y que el costo se pueda medir confiablemente, ¿no? Esos son los dos requisitos o condiciones a cumplir. Esta evaluación del principio de reconocimiento, cómo se efectúa o cuándo se efectúa, al inicio o posteriormente, ¿no? Se realiza al inicio para adquirir o construir una partida de este rubro o posteriormente cuando se trata de adiciones, sustituciones, ¿no? Entre otros del elemento, ¿ok? Ahora, justamente como se menciona en la NIC 16 posterior también, y esto es lógico, no es propio, inherente a este rubro, porque los activos que conforman la NIC 16, propiedad, planta, equipo, son de larga duración, ¿no? Tienen una vida útil, ¿no? Digamos, mayor, por ejemplo, a un año, como comentábamos. Entonces, durante su uso, su explotación, es obvio que se haga una serie de desembolsos vinculados, ¿no? Vinculados con este rubro. Por eso es que se indica o se señala que esos desembolsos posteriores calificarán o serán parte del costo cuando cumplan el principio de reconocimiento. En caso no se cumpla, los desembolsos se reconocerán simplemente como gasto, ¿no? Es decir, cuando se incurren ellos, tales como reparación, conservación o mantenimiento. Ahora, la NIC 16 menciona mantenimiento.
pero según la doctrina contable se ha desarrollado este término como mantenimiento menor, ¿no? Para diferenciarlo de lo que podría ser una gran reparación, un overhaul, en el cual sí tendría que calificar como costo. Ahora, en principio, este uso de posteriormente es que se ha acuñado luego.